damos muchas gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor. Tú eres el que con tu presencia haces brotar en nosotros, Dios, canción para ti, Señor. Tú eres el que pones ese cántico aún dentro de nosotros para exaltarte por tu grandeza, para bendecirte, oh Dios, por quién eres tú. Porque eres tú el que provocas, oh Dios, que nuestro espíritu, Señor, caiga derretido, Dios, de amor delante de tu presencia. Señor, tú eres el que hace que caigamos postrados, maravillados con quién eres tú, maravilloso Rey de los cielos. Que podamos, como clamaba el salmista, cuando decía una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su santidad. Señor, que podamos, precioso Dios, estar con este anhelo de contemplarte, de conocerte, de estar contigo, de estar en tus brazos y de estar en tu hermosa y preciosa presencia. Padre, te damos gracias de todo nuestro corazón, te pedimos que nos hables a través de tu hermosa palabra, que a través de ella nos des dirección y guía y ministres y hables a lo profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Gracias, maravilloso Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén, Señor. Bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que como dice la Escritura, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amados, continuamos estos temas tan hermosos que estamos meditando, guiados por el Señor, con los cuales Dios me ha enseñado mucho y ha hablado mucho a mi espíritu, a mi corazón, aprendiendo tantas cosas de quién es el Señor, de cuál es su propósito, de cuál es su voluntad, de ese regalo hermoso de haber sido puesto en Él y que su vida haya sido puesta en mí. Mis amados, si vamos por favor allí a Hechos nuevamente, te ubicas en el capítulo número 2, en el versículo número 43, nos ubicamos nuevamente allí en la palabra. Vamos a continuar estudiando algo muy hermoso que vamos a encontrar allí dentro de la palabra, pero muy necesario dentro de nuestra vida como creyentes y de nuestra vida como hijos de Dios. Que esta iglesia que estamos viendo aquí en el libro de los Hechos, una iglesia nacida de lo alto, una iglesia nacida por el poder de Dios, una iglesia que empezó a fluir en la vida de Dios, que lo que empezó a fluir en la vida de cada una de estas preciosas vidas fue la vida de Dios. Amados, haber sido escogidos para esto tan hermoso, que lo que fluya y se manifieste en ti y a través de ti sea la vida de Dios, haber sido escogidos para eso. Así fue que Dios lo hizo en el huerto del Edén. En el huerto del Edén puso al hombre para que el hombre fuera lleno de Dios, pero también puso al hombre para que el hombre expresara la vida de Dios. Para eso hemos sido reconciliados, para eso hemos sido pasados de muerte a vida por el Señor, para eso hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, para que ahora nuestras vidas estén completamente sometidas a Dios, donde es el Espíritu de Dios el que está operando en cada vida, así como estaba haciendo aquí en el libro de los Hechos. Era el Espíritu de Dios el que se estaba moviendo en cada corazón, el que se estaba manifestando en cada vida, y era Él el que estaba produciendo la diligencia, el que estaba produciendo el perseverar, que ya hemos visto ahí en el versículo número 42, ese perseverar en la palabra de Dios. Dios mismo, a través de la vida nueva que trae, es el que produce este perseverar, este deseo de escudriñar la palabra con el deseo de conocerlo a Él, de verlo a Él con más claridad, pero también es el que produce en nosotros de una manera muy especial el compartir con otros de la vida que hemos recibido. Él es el que permite que podamos tener comunión los unos con los otros, y esa comunión es a causa de la vida que ha sido depositada a nosotros, y es la vida de Dios, pero también es un celebrar. El Espíritu de Dios nos lleva a celebrar de una manera especial, como lo hemos visto ahí en la Escritura, lo que Dios ha hecho en favor nuestro, lo que Dios ha hecho para reconciliarnos con Él, esa obra maravillosa por la cual tenemos comunión con Él y por la cual también tenemos comunión con aquellos que han sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo. Y de una manera muy especial también vemos cómo el Espíritu de Dios es el que nos lleva a derramar nuestro corazón delante de Dios, el que nos lleva a vivir en comunión, en relación, en dependencia
de quién es Dios, en una búsqueda constante y permanente del Señor, allí donde la oración es un instrumento que Dios nos ha dado para que en su presencia nosotros expongamos nuestros propósitos, pero caigamos rendidos a los propósitos de Él. Vimos finalizando el tema anterior como en el huerto del Getsemaní el Señor les puso su deseo al Padre, pero cayó fue rendido al propósito y al deseo del corazón del Padre, que esa es la oración que nosotros necesitamos aprender a elevar, que necesitamos ser instruidos por Dios mismo en cómo buscarle en oración. Pero ahora, aquí dentro de la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que esto no es una simple ocupación a la que se dedicaron los creyentes que se habían convertido en parte de la iglesia por el poder de Dios. No, que estas personitas lo que estaban experimentando es una profunda necesidad a causa del fluir de la vida de Dios dentro de sus corazones. Eso lo había producido el Espíritu de Dios en sus vidas, una necesidad por escudriñar la palabra, una necesidad por compartir la vida de Dios, una necesidad por celebrar y cada día hacer memoria de la razón por la cual ahora estábamos en las manos de Dios, de la reconciliación que Dios hizo de nosotros con Él mismo y una necesidad de ser movidos por su Espíritu a la oración. Qué hermoso. Pero en medio de todo esto hay en el Hechos, ubíquese ahí en Hechos, capítulo número 2, en el versículo número 43, nos vamos a dar cuenta que aquí aparece un elemento esencial. Parece como escondido porque aparece ahí de manera inicial, y si nosotros lo tomamos de manera simple nos vamos a perder de una de las cosas más especiales que Dios ha dispuesto plantar en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aunque parece ahí escondido dentro de la palabra, es de lo más importante que necesita que suceda dentro del corazón de cada nuevo creyente, dentro del corazón de cada persona que ha nacido de lo alto. Cuando esto realmente acontece, lo que vamos a ver a continuación, realmente ahí sí podemos hablar de un verdadero avivamiento dentro del corazón. Realmente podemos hablar de un verdadero despertar dentro del corazón de la vida de una persona. Dice Hechos en el capítulo número 2, verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Pero ahí, de manera inicial, hay algo que ese mover de Dios que llevó a la gente a escudriñar la palabra, a compartir la vida de Dios, a celebrar, a hacer memoria de lo que el Señor había hecho para rescatarnos y de tener una vida de oración, empezó a producir una manifestación muy especial acá y dice, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona. Y esto es muy importante porque realmente esto es lo que va a traer realmente un avivamiento a nuestro corazón y va a traer una vida realmente espiritual a cada uno de nosotros. Miren, no olvidemos cómo la Escritura nos va enseñando que lo que nosotros estábamos muertos era espiritualmente, que lo que ha sido traído a la vida nuevamente es esa vida del Espíritu. Y ahora en la palabra de Dios declara ahí en Romanos, en el capítulo número 8, verso número 5, si quieres ubicarte allí en Romanos, capítulo número 8, en el versículo número 5, la palabra de Dios declara algo muy esencial que tiene relación con nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, las personas que han recibido la vida del Espíritu, porque dice Romanos capítulo 8, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y aquí cuando miramos esta expresión, los que son de la carne, corresponde a los que no son creyentes. Y los que no son creyentes están ocupados de satisfacer sus propios deseos. Entonces, dice aquí la Escritura, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, están ocupados en sus propios deseos, pero dice, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Aquí los que son del Espíritu corresponde a los creyentes, a los que han recibido una nueva vida, la vida de Dios, que por causa de la vida de Dios que han recibido están en paz con Dios. Y esos que están en paz con Dios porque han recibido la vida de Dios, ahora se dedican a buscar a Dios, a buscar la
presencia de Dios, a buscar la voluntad de Dios, buscan conocer a Dios y buscan poner en práctica lo que van recibiendo de parte de Dios. Por eso Santiago expresó hablándole a los creyentes que no se quedaran solamente en ser oidores, sino que fueran hacedores de la palabra del Señor, que no se quedaran solamente ahí como personas que reciben información, porque si nos quedamos recibiendo solo información, nuestras vidas van a estar estancadas. Pero si lo que vamos recibiendo es luz de la vida, de la voluntad, del propósito de Dios en nuestro corazón, esa revelación que va alumbrando nuestro corazón va a producir una transformación que va a cambiar de una manera radical nuestras vidas. Por eso hace aquí un comparativo, que el que realmente todavía no ha nacido de nuevo, pero la palabra de Dios también me deja ver algo muy especial acá, que el que no ha nacido de nuevo es el que es relacionado con el que se ocupa de sus propios deseos. Y nos damos cuenta que Dios no nos va a demandar algo que Él mismo no haya proporcionado para que lo hagamos. No olvidemos que Dios no es injusto. Dios nos provee y nos va a demandar de aquello que Dios ha provisto. Él dice: al que más se le da, más se le demandará. De manera que Él va a demandar es de lo que Él ha provisto sobre nuestras vidas. Ahí en el mismo Romanos 8:5, en el verso número 6, dice el verso siguiente: porque el ocuparse de la carne, o sea, el ocuparse de los deseos de uno mismo, es muerte, pero el ocuparse de los deseos, de la voluntad, de lo que proviene de Dios, es vida y paz, de acuerdo a lo que expresa aquí la Escritura de una manera muy especial. De manera que cuando vemos que el hombre que era natural, que estaba sin la vida de Dios, pues dice la Escritura que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, están imposibilitados para hacerlo. Pero mire lo hermoso: cuando Dios ha puesto de su vida en ti y en mí, nos ha capacitado por medio de su Espíritu para que ahora nosotros podamos ser un pueblo que conozca su voluntad, que entienda su voluntad, pero un pueblo que también está capacitado por el Espíritu de Dios para caminar y hacer la voluntad de Dios. El hombre por sí mismo no lo puede hacer, pero cuando el hombre recibe la vida del Espíritu, cuando el hombre recibe la vida de Dios lo capacita para hacer la voluntad preciosa de Dios. Mira lo hermoso. Por eso los que han recibido la vida del Espíritu deben de ocuparse de las cosas del Espíritu, porque esa persona ya no está muerta, ya no está incapacitada, ahora ha recibido de parte de Dios algo muy especial para que pueda hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que más ha escaseado en la iglesia que aún vemos al presente? Cuando miramos a nuestro alrededor, ¿qué es lo que más escasea en la vida de la iglesia o en la vida de muchas personas que dicen llamarse cristianos? Sino esta vida en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu que va a producir en nosotros algo muy especial, un depósito maravilloso que es el temor de Dios. Hermanos, esto sí que es importante y esto sí que es un asunto que tiene que confrontar nuestro corazón y nuestras vidas de una manera radical. Porque tenemos que darnos cuenta que la vida de Dios va a traer un profundo cambio a la vida de cada ser humano. No es un simple cambio de hábitos, no, un cambio de naturaleza, un profundo cambio. Dios no vino a poner pañitos de agua tibia, Dios no vino a poner remiendos en tu vida, Dios no vino simplemente a sanar algo que estaba herido, no, Dios vino a volvernos a la vida, Dios vino a hacer todo nuevo en nosotros, como dice la Escritura: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mira lo hermoso, mi amado hermano, mira lo hermoso de lo que Dios ha hecho. ¿Qué pasó con el hombre? Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿qué ocurrió con el hombre? Que perdió su conciencia de Dios. Perdió el poder tener a Dios de vista, el poder ser consciente de la vida de Dios, el poder ser consciente de la presencia de Dios. Ahora, cuando Dios vuelve al hombre a la vida, ¿a qué lo está volviendo? Lo está volviendo a esa conciencia, que el hombre pueda percibir, a que el hombre nuevamente pueda tener luz de quién es Dios, de quién es el Señor, de quién es el hacedor de su vida. De manera que el hombre natural, el hombre sin la vida de Dios, tiene muchas limitaciones, demasiadas limitaciones, todas las limitaciones para poder ver, para poder reconocer
a Dios, para poder percibir a Dios. Pero una vez el hombre pecó allí en el huerto del Edén, como perdió su conciencia de Dios, entonces creyó que se podía esconder de Dios. Y cuando el hombre pierde su conciencia de Dios y cree que se puede esconder de Dios, entonces el hombre empieza a vivir en una supuesta libertad, donde el hombre hace lo que le parece, porque ¿sabe qué hace la presencia de Dios cuando soy consciente de Él? La presencia de Dios lo que hace permanentemente es confrontar mi vida, confronta mi vida. Mi vida es confrontada por la presencia de Dios. Si mi vida no es confrontada por la presencia de Dios, porque no soy consciente de Dios, entonces yo hago lo que me parece. ¿Qué ocurrió en esta iglesia? Esta iglesia fue vuelta a la vida, y al ser vuelta a la vida lo que estaba experimentando es volver a ser consciente de Dios, volver a empezar un camino donde cada vez su corazón está siendo ensanchado para que perciba a Dios de una manera especial. Y si empieza a percibir a Dios de una manera especial, se va a dar cuenta que no hay forma de esconderse de Dios, que no hay forma de que de mi vida nada, absolutamente nada se pueda esconder de Dios, nada se pueda esconder de su presencia. Acompáñenme allá al Salmo capítulo número 139, que nos deja ver algo que va produciendo esa conciencia de Dios, ese ser vueltos a la vida, va produciendo una conciencia de Dios en nuestros corazones y en cada uno de nosotros, que era lo que Dios estaba produciendo allí en el libro de los Hechos. Mire lo que ocurrió a un hombre como David, que nos expresa algo que es necesario que ocurra en todos y cada uno de nosotros, que empezamos por el Espíritu de Dios a recibir conciencia de quién es Dios. Cuando perdió el hombre esa conciencia, se creyó que se podía esconder de Dios. Pero jamás el hombre se puede esconder de Dios, simplemente que ahora nosotros, al recibir vida nueva, al haber recibido la vida del Espíritu, Dios nos va haciendo conscientes de su presencia, de la realidad que Él es para nosotros. Por eso dice el Salmo 139:1, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis pensamientos te son conocidos. Verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Cómo se está viendo el salmista delante de Dios? ¿Cómo está viendo su vida expuesta delante de Dios ahora? Dios le está haciendo consciente de él por la vida que depositó en el salmista. Esa vida del Espíritu le está haciendo consciente de que la máxima realidad del universo es Dios, y se está enfrentando a eso, se está enfrentando a darse cuenta que no hay nada en él que esté escondido de Dios, no hay nada en él que esté escondido de la presencia de Dios. Y esto empieza a derretir su corazón, porque dice el verso número 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Eso fue a derretir el corazón de este hombre para traerlo en pos de Dios, porque dice en el versículo número 7, de que empezó a ser consciente de que no hay forma de escondernos de Dios, de que nuestra vida está expuesta delante de Dios absolutamente. Dice el versículo número 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Y él empieza a experimentar es una conciencia de Dios. No hay nada en mí que se pueda esconder de Dios. No hay nada en mí que se pueda esconder de la presencia de Dios. No hay nada en mí que se pueda esconder de Él. Mira lo hermoso, la vida espiritual. A David le abrió los ojos, y le abrió los ojos para ver a Dios, para ver al Dios omnisciente, para ver al Dios
omnipresente, para ver al Dios que lo conoce todo, pero para ver al Dios que está presente también en todo lugar, al Dios del que no nos podemos esconder, al Dios que está en todo lugar, al Dios que lo conoce absolutamente todo de ti y de mí, aún al Dios que conoce lo más profundo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso aún el salmista sabía que Dios conocía cosas tan profundas de su corazón, que había cosas que él mismo no era consciente, pero que Dios conocía de él. Por eso él aún decía al Señor en un ruego: Señor, de los errores que me son ocultos, líbrame, oh Dios de los cielos. Mira lo hermoso, la conciencia de Dios. ¿Sabe qué es lo que hace ser vueltos a la vida del Espíritu? Que empiezo a tener conciencia de Dios, que no me puedo esconder de Dios, que no hay nada en mí que pueda esconderse de Dios, no hay nada que yo pueda hacer que pueda esconder de la vista de Dios. Mis amados, ¿qué empezó a experimentar la iglesia del libro de los Hechos? Un avivamiento, cantidad de personas que estaban haciendo de lo alto, cantidad de personas que estaban volviendo al Señor en arrepentimiento, personas que se estaban volviendo por el obrar del Espíritu de Dios a escudriñar la palabra, a compartir la vida de Dios, a ser conscientes de por cuál obra habían sido rescatados, se habían vuelto a una vida de oración para que la voluntad de Dios fuera establecido en ellos. Pero miren, veíamos en el tema anterior que aunque el libro de los Hechos está lleno de milagros y está lleno de maravillas y de señales, amados, un avivamiento no es evidenciado por un cúmulo de señales o de milagros o de prodigios. Esas no necesariamente son señales de un avivamiento, no. Estas cosas fue los que siguieron o que dan testimonio de un avivamiento después de que sucedió lo primero. Sobrevino temor a toda persona. Realmente hay un avivamiento en el corazón de una persona cuando sobreviene temor de Dios al corazón de esa persona. Y eso no vino por causa de las señales, de los milagros y los prodigios. Vino acerca por causa de conocer quién es Él. Porque mira lo hermoso, el temor de Dios va a producir un profundo cambio en la vida nuestra, un profundo cambio en la vida de nosotros como creyentes, porque hemos sido llamados a vivir delante de Dios. ¿Cómo estábamos antes? Lejos de Dios, separados de Dios, pero ahora sí hemos sido reconciliados con Dios. Mire lo hermoso, como se expresaba Elías y Eliseo cuando decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. El que ha sido salvo, ¿sabe qué significa ser salvo? Haber sido llamado para vivir delante de Dios. Eso es ser salvo, mis amados, llamados a vivir delante de Dios, un ser que está siendo consciente de que toda su vida está siendo absolutamente expuesta delante de Dios, que no hay nada de su vida escondido, que todo está expuesto delante de Dios, y que esa exposición delante de Dios va a producir un cambio tan profundo para que ahora nuestras vidas honren a Dios. Por eso los avivamientos de hoy son tan extraños y tan lejanos de las palabras de Dios, que lo que llamamos hoy avivamiento está tan distante de lo que vemos esparcido por toda la palabra del Señor. Está tan lejos, porque hoy vemos que los avivamientos y los abundantes milagros que hoy se producen un pueblo que sale celebrando los milagros y los acontecimientos que produjeron o se dieron, pero salen a vivir la misma vida de siempre, vidas con una doble apariencia, vidas con una moral totalmente desorganizada, vidas con adulterio, vidas con robo, vidas con mentira, vidas con engaño. Y la pregunta es, ¿qué coherencia tiene una vida de esta manera con una vida que dice tener temor de Dios? Y nos vamos a dar cuenta cómo el temor de Dios iba a producir un cambio. Cantidad de gente hoy habla de los milagros que Dios hace, pero sus vidas viven como si no existiera Dios, como si sus vidas no estuvieran delante de Dios. Pero no fue así en esta iglesia que vemos aquí en el libro de los Hechos. En esta iglesia naciente aquí en el libro de los Hechos dice: sobrevino temor a toda persona. No olvides, es contradictorio que una persona diga que tiene temor de Dios y tiene una vida completamente desordenada y llena de deshonra y desprecio a Dios. No es coherente esa vida, no es coherente esa vida con el Señor. Por eso es vital, mis amados, que nos enfoquemos y que vayamos mirando y vayamos aprendiendo de parte de Dios mismo lo que realmente consiste
el temor de Dios, porque no son vanas palabras que podamos decir, que yo diga simplemente tengo temor de Dios. No, es algo inevitable, el temor de Dios es algo inevitable que va a suceder en aquellos que han nacido de nuevo. Vamos a mirar algo bien hermoso a través de la palabra. Si me acompaña Isaías, en el Antiguo Testamento, que vino sobre la iglesia que había nacido de nuevo, el Espíritu de Dios, que derramó Dios y de qué hizo partícipes a todos aquellos el día de Pentecostés. Los hizo partícipes, fue de su Espíritu, que Él derramaría de su Espíritu sobre toda carne, que derramaría de su Espíritu de una manera especial. Y dice Isaías en el capítulo número 11, en el versículo número 2, hablando de Jesús, de la venida de Jesús, pero de antemano se evidenciaba que aquel Jesús que venía como hombre iba a acontecer algo de manera muy especial sobre él, de manera muy categórica sobre su vida por acción del Espíritu Santo. Y dice en 11:2, cuando nosotros vamos estudiando un poco el libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta que este es uno de los profetas que más menciona al Espíritu Santo que ningún otro profeta en el Antiguo Testamento. Y mira lo que dice en el 11:2, hablando de cuando viniese el Mesías, cuando viniese Jesús y se manifestara como hombre sobre la tierra. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí vemos de una manera muy especial en este versículo número 2, anunciado desde el Antiguo Testamento, los atributos que comunican la unción del Espíritu Santo, el ser ungido con la vida de Dios, el que haya recibido como depósito la vida de Dios. Su presencia, en este caso aquí, en el verso número 2 de Isaías 11, era sobre la vida de Jesús, manifestado como hombre sobre la faz de la tierra. ¿Cómo nos deja ver lo que el Espíritu Santo iba a impartir? Cómo el Espíritu Santo iba a impartir sabiduría, iba a impartir inteligencia, iba a ser espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor y de temor de Dios, lo cual nos permite o nos va dando más luz o nos revela más de la manifestación del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, de la manifestación del Espíritu de Dios sobre nuestro corazón. ¿Qué se estaba manifestando sobre la iglesia en Hechos? Había sobre ellos una manifestación hermosa y gloriosa del Espíritu de Dios. Cuando leemos este pasaje de una manera tan especial, traído desde el Antiguo Testamento, de cómo el Espíritu de Dios reposaría sobre Cristo y cómo vendría a manifestarse de una manera especial con cosas tan hermosas, con unos atributos tan especiales como sabiduría, como inteligencia, como poder de Dios. Pero al terminar nos llama la atención de algo muy especial que trae el Espíritu de Dios cuando es establecido sobre una vida. Ahí al finalizar dice, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que, ¿qué traería el Espíritu de Dios sobre el corazón? Traería temor de Dios. ¿Qué impartiría el Espíritu en aquel que iba a ungir? Temor de Dios, el temor del Señor. Y nos vamos a dar cuenta que el temor aquí expresado dentro de la palabra de Dios fue visto y manifestado en la vida de Cristo como hombre de una manera sobrenatural. Eso es una bendita gracia de Dios para enseñarnos y para instruirnos a cada uno de nosotros. Bendita gracia que se iba a manifestar sobre Cristo para que Cristo como hombre rindiera completamente su voluntad al Padre. Veámoslo allí en Hebreos, por favor, ubíquese en Hebreos, en el capítulo número 8, por favor, perdón, no, 5, Hebreos capítulo número 5, Hebreos capítulo número 5, versículo número 7, mira lo que dice la palabra, de una manera especial, me gustaría que lo pudiéramos leer juntos, para que nos demos cuenta que reposaría sobre la vida de Jesús cuando viniera. Reposaría espíritu de inteligencia, de sabiduría, reposaría espíritu
espíritu de poder de Dios, de consejo, reposaría sobre el espíritu de conocimiento de Jehová y reposaría sobre el espíritu de temor de Jehová. Y el Señor hizo esta manifestación pública allí en el bautismo de Juan, cuando descendió en forma de paloma, en forma visible sobre Jesús, el Espíritu Santo, y vino aquella voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ahora en Hebreos 5:7, miren la confirmación hermosa de lo que había sido puesto allí. Hebreos 5:7 nos habla de lo que Jesús vivió allí en el huerto del Getsemaní, que ya en otras ocasiones lo hemos mirado, y dice: y Cristo, en los días de su carne, en los días que estuvo como hombre sobre la tierra, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Dónde estaba levantando ese clamor? En el huerto del Getsemaní. No olvide cuál era el clamor que Jesús estaba levantando. Por 3 veces fue y lloró lo mismo. No olvidemos que él regresó, fue y lloró la primera vez y regresó y halló a sus discípulos durmiendo. Pero las 3 veces los evangelios testifican de qué era lo que el Señor estaba clamando y pidiendo allí, rindiendo su corazón ante el Padre. Y dice que él estaba diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como sea tu voluntad, como sea tu perfecta voluntad, no como yo quiero, sino como es el deseo de tu corazón. Y cómo estaba allí derramando su corazón delante del Padre. Y dice ahí, terminando el 7, y fue oído a causa de su temor reverente. No olvide que cuando estamos hablando de temor de Dios, no estamos hablando de miedo, sino que estamos hablando es de respeto, de honra. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús allí de una manera especial? ¿Qué había sido depositado sobre él como hombre? Espíritu de temor de Jehová. Y con ese espíritu de respeto, de honra, estaba allí humillando su corazón delante del Señor. El temor reverente, aquí expresado en este capítulo número 5, versículo número 7 de Hebreos, tiene que ver con una rendición total y condicional e incondicional a la voluntad del Padre por causa de quién es Él. No olvide, era lo que estaba ocurriendo, una rendición total e incondicional a la voluntad del Padre por causa de quién es Él. ¿Te das cuenta hacia dónde nos va dirigiendo el temor de Dios? Nos va dirigiendo a una rendición total e incondicional de nuestra voluntad al Padre por causa de quién es el Padre. Y lo vamos a ir viendo a medida que vamos escudriñando la Escritura. Y mire lo hermoso, esto es maravilloso, porque así como el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Jesús, también fue prometido que el Espíritu de Dios vendría sobre la vida de los creyentes. El Espíritu Santo que le fue dado a Jesús también vendría sobre nosotros, vendría sobre nuestros corazones y vendría a impartir sobre nosotros, vendría a impartir inteligencia, vendría a impartir sabiduría, vendría a impartir su consejo de una manera muy especial, vendría para capacitarnos, vendría con su poder sobre nuestras vidas, vendría para darnos conocimiento de Dios. Quien conoce las cosas profundas de Dios, dice la Escritura, es el Espíritu de Dios, de manera que el Espíritu de Dios vendría para darnos un conocimiento profundo acerca de quién es Dios, pero también para establecer en nosotros el temor de Dios, para llevarnos a una completa rendición de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué empezó a experimentar aquella iglesia? Eso sí es un avivamiento. Un avivamiento es una completa y total rendición de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios por causa de quién es Dios. Esto sí es un verdadero avivamiento. Amados, la palabra de Dios da testimonio de que la falta de temor al Señor en el corazón es la principal causa de la maldad en el hombre. La principal causa de que el hombre haga mal es la falta de temor de Dios dentro de su corazón. Acompáñenme a 2 citas allí. Una está en Romanos, en el capítulo número 3, donde Dios de una manera especial nos narra cuál es la condición del hombre que no
que está sin la vida de Dios. Romanos, leamos ahí el versículo número 3 y leamos el versículo número 11, 3:11, y leamos también por favor el 18. Mira lo que dice la escritura en el 3:11, cuando está hablando de que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros que no tenemos acceso a la presencia del Señor, porque todos están bajo pecado, todos estaban bajo muerte espiritual, como dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Verso 11, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. En esa condición estaba el ser humano. Y si pasa al verso número 18, también dice que el hombre, el ser humano, en esa muerte espiritual, dice que estaba en una condición donde no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira lo tremendo que expresa la palabra aquí. Una de las causas por las cuales el hombre manifiesta maldad es por causa de la falta de temor de Dios dentro de su corazón. Y ya lo hemos visto cuando retrocedemos allá en la historia, cuando el hombre perdió la conciencia de Dios, el hombre creyó que podía esconderse de Dios, y es lo que muchas veces pensamos, que podemos escondernos de Dios, que podemos escondernos de su presencia. Salmos, en el capítulo número 36, vaya allí conmigo, Salmos, libro de Salmos, capítulo número 36, versículo número 1, Salmos 36, 1, dice la palabra del Señor: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando vemos la maldad que hacen los que no creen en Dios, esa maldad evidencia que no hay temor de Dios dentro de su corazón. Cuando vemos ese obrar, evidenciamos que no hay temor dentro de sus corazones, que no hay temor dentro de sus vidas. Pero eso es lo que evidencia aquel que no tiene la vida de Dios. Pero ¿cuál es la causa? ¿Cuáles son las razones para tener temor del Señor dentro de nuestro corazón? ¿Habrán razones? Hay muchas que vamos a ir mirando a través de la palabra, y por eso se hace necesario un escudriñar de la palabra, por eso se hace necesario un relacionarnos, por eso el Espíritu de Dios que ha venido a nuestro espíritu nos lleva a relacionarnos con la palabra y nos lleva a relacionarnos a Dios en oración, en lo íntimo, a tener comunión, allí donde Dios a través de la palabra nos va revelando quién es Él y nos va dejando ver de una manera muy especial su corazón. No olvidemos, mis amados, que el temor del Señor tiene que ver con una rendición total e incondicional de nuestra vida a la voluntad del Padre por causa de quién es Él. Él, lo que Él es lo que produce un respeto a tal punto que me lleva a una humillación, a una rendición total de mi corazón delante de Él. Por eso tenemos que entender esta razón de que nosotros vamos a temer a Dios, vamos a tener ese respeto por Dios por causa de que Él es Dios, de que Él es Dios, de que Él no es igual a nosotros, de que Él no es como los demás hombres. No, Él es un ser santo, incomparable. Acompáñenme allá al Salmo, en el capítulo número 100, estas citas, si tienes para apuntarlas y después las lees y las meditas un poco más profundo, pero si no, vamos a ir igual leyéndolas acá y vamos a ir meditando esto tan hermoso. Salmo, en el capítulo número 100, en el versículo número 3, no olvidemos, ¿qué es lo que ha de producir en nosotros ese temor de Dios, ese temor, esa reverencia hacia Dios? Entender que Él es Dios, que solamente Él es único, que no hay otro como Él. El Salmo, en el capítulo número 100, en el verso número 3, dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Que empezamos a reconocer que somos hechura suya, que Él fue el que nos creó, que Él fue el que nos formó, que Él fue el que nos hizo. Esto debe ser una razón más que suficiente para tener temor reverente, para reconocerle en todos nuestros caminos, para reconocerle en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero mire lo hermoso, Dios es tan generoso a través de su palabra, tan hermoso, tan amplio, para darnos a conocer su corazón y dejarnos ver quién es Él,
Él, para que cada día por causa de quién es, nuestro corazón esté más sumiso, esté allí más sometido, pero no por una obligación, sino rendido por el amor, rendido por la admiración, rendido por ese maravillar. Por eso, amado, entre más una persona más experimenta el amor de Dios, más esa persona tiene respeto, honra por quién es Dios en todo lugar, porque esa persona sabe que ya no depende de un lugar físico, sino que la vida de Dios cubre su vida donde quiera que esté. Mira lo hermoso en Jeremías, si me acompaña allí, Jeremías capítulo número 10, Jeremías en el capítulo número 10, en el versículo número 6 y 7 te vas a dar cuenta que lo que produce temor de Dios es conocer quién es Él, es poder ir entendiendo quién es Él. Por eso el Señor dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y el Señor allá en Jeremías 9, 23 y 24, donde dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque entre más entendemos y conocemos a Dios, va a haber un respeto, una honra tremenda por causa del Espíritu de Dios que ha sido depositado en nosotros. Jeremías 10, 6 y 7 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Te das cuenta? A ti es debido el temor, porque entre todos sus reinos y entre todos los sabios de las naciones no hay semejante a ti. Mira lo hermoso. ¿Quién es Él? Es lo que va a ir produciendo en nosotros un temor reverente, una honra maravillosa hacia el Señor. Por eso nosotros lo conocemos. ¿Quién no te temerá? Fue lo que dice ahí. ¿Quién no temerá? ¿Quién no te temerá? Oh Dios, tan hermosas estas palabras, que muchas veces nos damos cuenta que no hay temor de Dios porque no hay conocimiento de Dios, que hay tanto pecado en la iglesia porque no hay temor de Dios, y no hay temor de Dios porque no hay conocimiento de Dios, porque cuando el conocimiento de Dios alumbra nuestro corazón, es quién es Él, es el que confronta mi vida, y necesariamente delante de su presencia nos tenemos que ver permanentemente confrontados para entender que mi vida no puede seguir siendo igual, porque Él ha provisto todos los recursos para que ahora mi vida sea para la gloria, para la alabanza, para la exaltación preciosa de su nombre. Va conmigo a otra cita ahí en Apocalipsis capítulo número 15, Apocalipsis capítulo número 15, versículo número 3. ¿Te das cuenta esto tan tremendo acerca del temor de Dios? Si hay algo que hoy escasea en la iglesia, es el temor de Dios dentro del corazón. Dice Apocalipsis capítulo número 15, en el versículo número 3 y en el versículo número 4. Miren lo hermoso aún. Es una expresión de algo que acontece en el cielo de una manera extraordinaria. Y dice, y cantan, 15:3 de Apocalipsis, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los cielos. Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Mire lo hermoso, Él es santo, Él es justo, Él hace obras maravillosas. Lo que Él es lo que produce temor en mi corazón, un temor reverente, un temor precioso, que lo único que lleva a mi vida es a un deseo de cambio cada vez más profundo, no a tener una vida llena de escondidos, una vida llena de apariencia, sino una vida totalmente desnuda delante de Dios. No olvide que la salvación significa que he sido traído, porque mi vida ahora está delante de Dios, y mi vida está delante de Dios cuando me congrego, mi vida está delante de Dios cuando voy por la calle, mi vida está delante de Dios en mi casa, mi vida está delante de Dios si voy por el centro comercial, si voy por el campo, si voy
estoy, en la ciudad, donde quiera que esté, mi vida va delante de Dios. La salvación es ser traído a vivir delante de Dios. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso significa ser salvo, que ahora vivo delante de su presencia. Pero ¿para qué vivo delante de su presencia? Sino para conocerlo. Y en la medida que lo conozco, el conocer lo que hace producir en mí es un deseo de honra. Por eso la pregunta es, ¿qué salvación puede estar viviendo la iglesia? Si su deseo es cada vez sumergirse en el pecado, si su deseo es tener una vida escondida, si su deseo es sumergirse tras tantas cosas. Por eso se hace tan necesario que podamos ser sensibles y ser llevados por Dios mismo a ese escudriñar la palabra para conocerlo, a ese intimar con Él para conocerle, a ese conocer la forma en cómo nos ha manifestado ese amor, poder experimentar y conocer y percibirlo directamente de Dios. Ese Juan 3:16, ese de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Va conmigo a Deuteronomio 10:12. Deuteronomio, ahí en el Antiguo Testamento, apenas nos estamos introduciendo a este tema precioso del temor de Dios. Hay avivamiento cuando el temor de Dios empieza a inundar el corazón de un hombre, el corazón de una mujer. No hay avivamiento cuando abundan los milagros. Hay avivamiento cuando el temor de Dios empieza a entronarse en el corazón de Dios, para que mi voluntad esté total e incondicionalmente rendida a la voluntad de Dios por causa de quién es Él. Deuteronomio en el capítulo número 10, Deuteronomio capítulo número 10, versículo número 12. Mira lo hermoso, 12 al 15 dice la escritura. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Dice, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. O sea, Dios ha hecho una elección maravillosa de tu vida y de mi vida. Aquí se lo anunció a Israel, pero le está diciendo, si Dios ha hecho esa elección es para que le conozcas y para que su temor esté en su corazón, porque Dios es un Dios amoroso y es un Dios misericordioso. Si nos detenemos un momento a ir contemplando todo esto, a ir contemplando la majestad, la grandeza, la perfección de Dios aún en su creación, cuando leemos allí el libro de Génesis y vamos viendo a Dios, cuando vamos teniendo luz de ese plan redentor, de cómo Dios desde Génesis mismo ya tenía un plan para rescatarnos, desde antes de la fundación del mundo ya había provisto el Cordero para rescatar nuestras vidas de una manera especial. No debiéramos, amados, asombrarnos, estar maravillados, sobrecogidos, traspasados de que un ser tan grande, de que un ser tan soberano, a quien pertenecen todas las cosas, quien es el dueño de todas las cosas, a quien le pertenecen los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay, que haya decidido revelarse a sí mismo, a mi corazón, que haya decidido darse a conocer a mi vida. Eso tiene que producir es un estremecer en mi corazón, que produzca en mí un deseo de vivir para la gloria de Él. Ya no un deseo de vivir en el fango del pecado, sino un deseo de vivir es para la gloria de Él, corriendo cada día para ser perfeccionado en su presencia, para ser hecho nuevo allí delante de Él, como Él lo ha dicho allí en su palabra. Más vosotros, es lo que el Señor ha expresado, sois linaje escogido, tú y yo, linaje escogido por Dios. Dios puso su mirada por nosotros, nos ha hecho real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que Él ha adquirido, y lo ha adquirido a precio de sangre, con su propia vida. ¿Y para qué lo ha hecho?
para que con nuestras vidas anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como dice la Escritura, nosotros que en otro tiempo no éramos su pueblo, pero que ahora hemos sido hecho pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Te das cuenta que conocer el favor de Dios, que conocer el corazón de Dios, que conocer el carácter de Dios, que ir conociendo los atributos de Dios, que va produciendo esto? Un impulso dentro de mi corazón para que yo viva a la manera que Dios quiere. Va produciendo un impulso para que mi vida cada día sea conforme a la voluntad de Dios. Eso es temor reverente. Y ese temor reverente, ¿qué lo va produciendo? Es la vida de Dios dentro de nuestro corazón. Es la vida de Dios dentro de cada uno de nosotros, mis amados. Por eso es necesario escudriñar la palabra, apropiarnos de la palabra de Dios y cada día sumergirnos allí en ellas, en relación, en comunión con Dios, pidiéndole a Dios que hable a nuestro corazón. Amados, el temor de Dios en nuestro corazón es una respuesta a quién es Él, ese ser maravilloso que ha decidido revelarse a nuestras vidas de tantas formas y de tantas maneras. Ha decidido revelarse a nuestras vidas a través de todo lo creado, como dice Romanos, que la creación nos anuncia y nos deja ver las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Nos ha manifestado y se ha revelado a nosotros a través de su palabra, se ha revelado a nuestras vidas a través de enviar a su Hijo, y se ha revelado a nuestras vidas a través de darnos de su Espíritu. Por eso, mis amados, es necesario escudriñar la palabra, atesorarla en nuestro corazón, apropiarnos de ella, clamar a Dios cada día porque nos permita verlo y conocerlo, porque nos permita entenderlo de una manera especial. Conmigo allá de Deuteronomio 17, allá adelantico de donde estábamos hace un momento. Deuteronomio en el capítulo número 17, versículo número 18. 17, versículo número 18, dice la palabra de Dios. Había dicho de una manera especial, le había advertido con anticipación a Israel que vendría un momento donde ellos tendrían un rey sobre ellos, que pedirían que les fuese puesto un rey, que cuando ese rey estuviera allá ocupando el lugar, tuviera en cuenta algo muy especial, pero no solamente la instrucción para este rey, sino la instrucción para cada persona que ha sido acercada a Dios por Dios mismo. Y dice en el verso número 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Una copia, en este caso para nosotros, una copia de la palabra de Dios. Dice, verso 19, y lo tendrá consigo, y lo leerá, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra. Mira lo hermoso, aquí hay algo bien especial. Una copia de esta palabra, y la leerá todos los días y la pondrá por obra, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Mira lo hermoso. ¿Por qué necesitamos escudriñar la palabra? Para aprender a conocer a Dios. Y cuando vamos conociendo a Dios, vamos a aprender a tener respeto por Dios, honra por Dios, porque vamos a darnos cuenta de lo que ocurrió a todos aquellos que se acercaron sin respeto, como aquellos sacerdotes, hijos de Aarón, que entraron allí a ofrecer un fuego extraño, y salió fuego de Dios y los consumió. Pero eso nos lleva a entender que nos estamos acercando a un ser santo, no para temerle, sino para honrarle, por causa de que nos ha hecho cercanos por su obra maravillosa y por su obra preciosa. Mire, cuando Dios se va revelando a nuestras vidas y nos va revelando los atributos, leímos allá atributos que Dios le reveló a David
Cuando David vio que Dios era omnisciente, que conocía todos sus pensamientos, su sentarse y su levantarse. Cuando vio que Dios era omnipresente, que no había lugar donde se pudiera esconder de Dios. Pero dice la Escritura de una manera especial refiriéndose a Abraham, que Dios se le reveló a Abraham como el Todopoderoso. ¿Y qué produjo en Abraham que Dios se le revelara de esta manera, como el Todopoderoso, sobre el corazón de Abraham? ¿Qué produjo esto? Acompáñenme a dos citas para ya terminar en esta noche, dos citas muy especiales en Génesis 17, ubíquese allí en la primera, Génesis, capítulo número 17, ya vamos a terminar por hoy. Génesis capítulo número 17, versículo número 1 dice la Escritura: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mira lo hermoso, Dios se le reveló. Es más, por allá en el libro de Éxodo nos habla de cómo el Señor le dice a Moisés que él se había revelado a Abraham como el Dios Todopoderoso. Y mira lo hermoso, esa es una revelación del carácter, de la naturaleza, de un atributo de Dios. Y esa revelación de ese atributo que produjo en Abraham, un anciano de 99 años, todavía no había nacido Isaac, apenas iba a venir el milagro de esa visitación de Dios, pero Dios está revelándose al corazón de Abraham y esa revelación va a producir un perfeccionamiento. Anda delante de mí, o sea, relaciónate conmigo, conóceme, y ese conocerme va a ir perfeccionando tu vida. Ese conocer a Dios es el que va a ir perfeccionando tu caminar, es el que va a ir podando, es el que va a ir haciendo visible todo lo que Dios está haciendo en tu interior, pero que se va haciendo visible también en tu exterior de una manera especial. Se reveló como el Todopoderoso. ¿Qué produjo esta revelación de Dios en el corazón de Abraham? ¿Qué estableció el temor de Dios en este corazón? De una manera especial se estableció esa revelación de Dios, estableció temor de Dios. No olvide que el temor de Dios es una respuesta a quién es Él en nuestro corazón. El temor del Señor tiene que ver con una rendición total e incondicional de mi voluntad al Padre. ¿Por causa de quién? Es Él. Y cuando miramos ahí en Génesis 22, unos capítulos más adelante, vamos a darnos cuenta ese temor que produjo en Abraham. Vemos que en Jesús fue oído a causa de su temor reverente, rindió completamente su voluntad al Padre. Pero ¿qué ha de producir en nosotros? Y vemos el ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento. Allí en Génesis 22 nos damos cuenta que el Señor le pide algo a Abraham. Le dice: ve y sacrifícame a tu hijo a quien amas, a Isaac. Mira lo tremendo, Dios le da una orden, le pide algo muy preciado y muy valioso para Abraham. Pero cuando el temor de Dios va siendo establecido en el corazón por causa de quién es Él, mi voluntad va a estar completamente rendida a la voluntad de Dios. Va a ser ya no lo que yo quiero, sino lo que sea tu perfecta voluntad. Eso sí es un avivamiento, mis amados hermanos. Ese sí es un despertar espiritual, porque si no, lo demás es pura bulla y ruido que no conduce a ningún lugar. Porque anunciamos milagros, señales y prodigios, pero después con nuestras acciones echamos a perder todo lo que hemos anunciado. Pero ¿qué se espera del pueblo de Dios? Un pueblo de Dios que honre a Dios, que tenga respeto por Dios, que esté entregado a Dios, que tenga su voluntad completamente rendida a Dios. No olvide, veíamos el tema anterior, que entramos al lugar secreto. Allí es a exponer delante de Dios nuestro corazón para que nuestra voluntad caiga completamente rendida a la voluntad de Dios. Que la oración requiere que mi voluntad esté rendida a la voluntad de Dios. Y ahora vemos aquí en el temor de Dios algo bien especial, un pedido de Dios a Abraham, aquel al que se le reveló como el Todopoderoso. Y le dice: ofréceme a tu hijo. Y dice que diligentemente Abraham madrugó y se fue.
y fue hasta el lugar donde Dios le había indicado. Y mire lo hermoso, hizo todo. Abraham iba completamente decidido. Aún la palabra de Dios dice que Abraham, en Hebreos da testimonio, dice que Abraham iba convencido de que Dios era poderoso para levantar a Isaac de entre los muertos. O sea que iba decidido a sacrificar a su hijo. Pero mire lo que dice el 22:12. ¿Qué se evidenció allí? De una manera especial, 22:12 de Génesis. Cuando está listo para sacrificar a su hijo, para sacrificar a Isaac, dice que, leamos desde el verso 11, entonces el ángel de Jehová, Jesús, le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. ¿Te das cuenta? Se reveló un atributo de Dios al corazón de Abraham. ¿Pero qué produjo esa revelación? Una completa rendición de Abraham, una rendición total, incondicional a la voluntad del Padre, por causa de quién es el Padre, por causa de quién es Él. No olvide, Dios no se revela a nosotros para que sigamos siendo iguales, se va revelando para que todo lo que yo soy esté completamente rendido a Él por causa de quién es Él. Como vemos aquí a Abraham en el monte Moriah, completamente rendido a la voluntad de Dios por causa de quién es Él. ¿Y qué evidencia que produjo eso? El temor de Dios en el corazón. ¿Te das cuenta? Que el temor de Dios no es letra muerta. El temor de Dios es algo real en nuestro corazón. Amados, podemos ir teniendo un poco de luz acerca de todo esto, acerca de un verdadero avivamiento que se produce en el corazón de un ser humano y que no es un simple cambio de religión lo que experimentamos, o un simple cambio de práctica, no es un simple congregarse en un lugar, no es un simple participar de ceremonias, lo hemos visto, hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios. Eso es lo que ha acontecido en nuestras vidas, para que por causa de esa vida que hemos recibido, toda mi voluntad esté completamente rendida a Dios para honrar a Dios. ¿Te das cuenta? Eso sí es temor de Dios. He sido partícipe de la vida de Dios para que ahora por esa vida esté completamente rendido a Dios para honrar a Dios. Como vemos a Abraham en el monte Moriah honrando completamente a Dios, su voluntad completamente rendida a la voluntad de Dios. Amados, ¿te das cuenta lo hermoso que ocurrió allí en la iglesia? ¿Qué escasea hoy en la iglesia y el pueblo de Dios? Temor de Dios. Pero bendita gracia que nos está alumbrando para clamar que todo este temor sea establecido en nosotros y que Dios nos mueva a conocerlo, a tener esa luz y esa revelación de su carácter, para que haya una respuesta, haya una completa rendición total e incondicional de mi corazón a su voluntad por causa de quien es Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en esta noche. Muchas gracias por hablarnos a través de tu palabra. Muchas gracias por instruirnos y enseñarnos. Muchas gracias por edificarnos. Muchas gracias, Dios, porque, Señor, necesitamos, Señor, esta luz acerca de quién eres tú. Necesitamos ser alumbrados, Dios, con esta realidad, Padre de los cielos, porque tantas veces nuestro temor de ti simplemente ha sido un juego de palabras en nuestros labios. Y no queremos, Dios de los cielos, Señor, vivir, Señor, ajenos de quién eres tú. Señor amado, permítenos entender que la luz de quién eres tú siempre va a confrontar nuestras vidas, para que nuestras vidas se hagan cambios profundos por tu poder y cambios profundos por causa de la vida que tú has depositado, para que ahora nuestras vidas te honren completamente. Señor, te pedimos que nos ayudes, Dios, porque necesitamos que ese tu santo temor esté establecido en nosotros, para que haya un pueblo, Dios de los cielos, que en verdad te conozca y que en verdad, como aquel Abraham, esté dispuesto a rendir completamente su voluntad a ti, Señor precioso, incondicionalmente su voluntad a ti para honrarte. Cuánta honra en el monte Moriah, cuánta honra allí
Tú mismo le detuviste, detente Abraham, porque ahora sé que me temes. Ese temor produjo una reverencia absoluta a tu nombre, al ser maravilloso que tú eres. Y para eso nos has reconciliado contigo, para que ahora toda mi vida, Señor, exalte, glorifique y bendiga tu ser por causa del depósito que ha sido puesto en mí. Permítanos tener luz de esto. Te lo pedimos, Señor, en el santísimo nombre de Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Amén y amén. Amados, que el temor de Dios esté establecido en sus corazones y en sus vidas. Les amamos, les bendecimos y le invito a que meditemos sobre estas cosas, conozcamos a Dios y que el conocerle a Él, por causa de quién es Él, ese temor reverente en nuestro corazón nos lleve a ser completamente rendidos ante su presencia. Un abrazo para todos. Feliz noche. Dios los bendiga.